Bueno, en este video vamos a ver resistencias de entrada y salida de un colector común y también vamos a analizar la ganancia de tensión del mismo colector común. Así que bueno, iniciando con resistencia de entrada y salida, como se vio en el último video, llegamos al modelo equivalente. Acá tenemos, fíjense, que por la resistencia H y E, obviamente no es una resistencia propiamente dicha, no es un resistor, sino que es la propia del modelo equivalente. Fíjense que por esa resistencia circula la corriente IB y al finalizar esa resistencia comienza a circular la corriente IE. Esto es del modelo, ¿está bien? Esto es propio del modelo y hoy lo vamos a analizar, lo vamos a tener bastante en cuenta para sacar las resistencias de entrada y salida. Entonces, empezamos a analizar resistencia de entrada, está marcada de esa manera, la tenemos ahí marcada. Y fíjense una cosa, las resistencias RE y RL en paralelo forman una resistencia por la cual circula la corriente IE. Recuerden que la corriente IE era equivalente a la corriente IC. Así que esas dos resistencias en paralelo, ¿está bien? Van a ser una resistencia equivalente por la cual va a circular la corriente. Estamos ahora, yo estoy viendo todo a nivel de base. ¿Por qué se dice a nivel de base? Y porque si se fijan, desde donde se está viendo la resistencia de entrada RI, circula la corriente de base. Así que yo tengo que referenciar todo a la corriente esta de base. Por lo cual, si yo tengo, por ejemplo, que en el paralelo de RE y RL circula IE, y tengo que referenciar todo a la corriente de base, acuérdense que IE es igual a IB por HFE. O sea que para referenciar todo a corriente de base tengo que multiplicar por HFE. Entonces ahí es donde se ve, por ejemplo, fíjense cómo se está calculando la RI, la resistencia de entrada. Es HIE en serie con esa resistencia, ese paralelo, multiplicado por HFE. La forma de pensarlo es, bueno, por HIE circula IB, la corriente IB. Entonces está perfecto, pongo HIE más. Ahora, por el paralelo que queda, ya empieza a circular la corriente IE, que es igual a IC. Entonces, ¿cómo referencio a IB? Bueno, tengo que multiplicar por HFE, todo ese paralelo. ¿Estamos? Entonces, la receta, digamos, es, si yo miro desde la entrada, estoy mirando a nivel de corriente de base. Entonces, todo lo tengo que referenciar a corriente de base. Entonces, cada vez que tenga resistencias por las cuales circula la corriente IC, lo multiplico por HFE. ¿Estamos? Entonces, así se calcula la resistencia de entrada, la RI. Después, bueno, la resistencia de entrada del amplificador es la RI que acabamos de calcular en paralelo con la RBB. Y la resistencia de entrada al sistema, también la RIA que acabamos de calcular, en serie con la RS. Entonces ahí ya tengo las resistencias de entrada. Ahora, para ver las resistencias de salida, vamos a limpiar el esquema y, por ejemplo, queremos ver la RO, la resistencia de salida. Bueno, ahora pasa algo similar, pero al revés. Yo ahora estoy ubicado en un punto donde estoy viendo la RO, ¿no? Estoy ubicado en un punto donde circula la corriente IC. Recuerden que IC es igual a IE. Donde circula la corriente IC. Entonces, todo lo que vea lo tengo que referenciar a la corriente IC. Ahora, como yo estoy viendo hacia el lado del generador, que por cierto está pasivado, el generador cuando veo la resistencia de salida, hay que pasivarlo, porque estoy viendo hacia adelante, por así decirlo. Ahora, cuando veo todo lo que hay hacia el generador, me doy cuenta de que, como está marcado ahí con esa llave, están todas las resistencias a un nivel de corriente menor. No sé si lo llegan a ver eso, que está IB. Porque fíjense que a la HIE la recorre IB y después ese paralelo, porque fíjense que RS y RBB me quedan en paralelo. O sea, todo ese paquetito que me quedó lo tengo a un nivel de corriente menor. Entonces, lo que voy a tener que hacer en caso contrario a lo que hicimos recién es dividir por HFE. Porque acuérdense que IC es igual a IB
por HFE. Entonces, si yo tengo que referenciar todo a IC, pero estoy viendo corrientes menores, tengo que dividir por HFE. ¿Estamos? Entonces, fíjense que lo que me queda es como si yo tuviera en la llavecita esa que se ve ahí arriba de paquete de resistencias, o sea, RS en paralelo con RBB más la HIE, hasta ahí está igual, la RO, pero todo eso lo tengo que dividir por HFE. ¿Por qué lo tengo que dividir por HFE? Por lo que estamos comentando, que estoy viendo desde un nivel de corriente mayor a un nivel de corriente menor. Como estoy sacando la resistencia de salida, el nivel de corriente es mayor. Como estoy viendo hacia el generador, el nivel de corriente es menor. Así que la RO, la resistencia de salida, se calcula como el paralelo de RS con RBB más HIE, todo eso dividido HFE. La resistencia de salida del amplificador se calcula como lo que acabamos de calcular, la RO en paralelo con RE, y la resistencia de salida del sistema es todo el paquete de ROA que acabamos de calcular en paralelo con RL. Así que ahí llegamos a obtener toda la resistencia de salida, la resistencia de entrada que calculamos anteriormente, y es muy importante los tips que acabo de mencionar, de los niveles de corriente, desde dónde miro hacia dónde miro. Este es el esquema final, digamos. Bueno, vamos ahora a calcular la ganancia de tensión del colector común. Este es el modelo equivalente. Recién analizamos las resistencias de entrada y salida, pero lo dejo limpio acá para ver un poco las tensiones y cómo son las corrientes. Acuérdense que donde está la base, circula la corriente de base por HIE, y al finalizar, esa corriente se termina convirtiendo en la corriente de emisor o la corriente IC. Entonces, simplemente, como venimos haciendo, la ganancia de tensión del sistema es la tensión de salida sobre la tensión de entrada, y estas mismas tensiones se pueden ir subdividiendo, estas mismas ganancias, perdón. Entonces me puede quedar BO sobre BB por BB sobre BS. Entonces como que dividí la ganancia en dos ganancias chiquitas. BO sobre BB es una y BB sobre BS es otra. Entonces vamos a calcular BB sobre BS primero. Arriba en la parte superior derecha de la pantalla tenemos el esquema. Entonces, fíjense que tenemos este esquema y tenemos que calcular BB sobre BS. Entonces, estas resistencias que están acá son RIA, lo acabamos de calcular. Entonces me queda este circuito equivalente. Acá simplemente tengo que aplicar divisor de tensión. Si aplico el divisor de tensión, ¿cómo se calculaba el divisor de tensión? Bueno, la tensión que hay en RIA, o sea, BB, perdón, es la BS por la resistencia RIA sobre RS más RIA. Si acá despejo lo que me pide, ¿qué es lo que me pide? BB sobre BS, o sea, paso el BS dividiendo, ¿no? Queda BB sobre BS igual a RIA sobre RS más RIA. Pero RS más RIA es RIS, así que directamente puse que la B1 es RIA sobre RIS. Vamos a pasar a la B2, que es BO sobre BB. Bueno, fíjense que esto es bastante simple. Tenemos la corriente IE que circula por ese paralelo. Simplemente hacemos ley de Ohm. Acuérdense que acá no puedo decir que ese paralelo es una resistencia de salida. ¿Por qué? Porque no machea con ninguna de las resistencias de salida. Las resistencias de salida que nosotros calculamos involucran más resistencias. Ese paralelo yo no puedo decir que es ROA o que es ROS o que es RO. No es nada de eso. Así que tengo que hacer ley de Ohm con ese paquetito de paralelo. ¿Cómo hago ley de Ohm? Bueno, fácil. La tensión, ¿no? en ese nodo, esa BO, es igual a la corriente por la resistencia. ¿Qué resistencia? El paralelo de RE con RL. ¿Estamos? Así que si todo esto yo lo paso a nivel de corriente base, esto lo quiero hacer para que se me cancele esa corriente, ya ahora lo vamos a ver, me queda IB por HFE por el paralelo de RE con RL. Y esto ya lo anoto en el numerador. Ahora voy a calcular el denominador, o sea, BB. Fíjense dónde está la tensión BB. Simplemente transcribí el circuito que se ve en la parte superior derecha. Pero fíjense dónde está la tensión BB. La tensión BB está ahí, en ese nodo, desde ese nodo a masa. Ahora, desde ese nodo a masa puede ser desde, o sea, en los bornes de RBB, o desde ese nodo
hasta la masa de RE, por así decirlo. Y fíjense que todo ese paquetito, sí, si vuelven para atrás un cachitín, se van a dar cuenta que es la resistencia de entrada. La resistencia de entrada es todo ese paquetito. Entonces, yo este circuito lo puedo hacer equivalente a este, donde tengo la corriente de base circulando por la resistencia de entrada. Y en sus extremos tengo la tensión BB. Así que acá simplemente aplico ley de Ohm. Y me queda fácil, que es, me termina quedando que BB es IB por RI. Así que voy a poner en el denominador IB por RI. Fíjense que las IB se me cancelan y finalmente la ganancia de tensión, la AB2, me queda HFE por el paralelo de RE con RL sobre RI. ¿Estamos? Así que ahí ya calculé AB1 y AB2, simplemente tengo que calcular la ganancia del sistema, es decir que las tengo que multiplicar entre sí. Ahí me queda la ganancia del sistema, la ganancia de tensión del sistema, que es RIA por HFE por el paralelo sobre RIS por RI. Así que bueno, esto es todo por ahora. Vamos a seguir con otro ejemplo en el próximo video.